Es momento de iniciar la ronda de comentarios y lo hacemos con nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias a la bella, inteligente, iluminada Muñoz, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Miren, el gobierno tras gobierno, gobernante tras gobernante, generalmente se da vueltas a la posibilidad de establecer un diálogo profundo para una reforma fiscal, que siempre se dice que es necesaria, pero siempre se le da vuelta por el costo político que implica. Ningún presidente quiere ser el que tenga que enfrentarse a eso de aplicar una reforma fiscal, a menos que llegue al poder con un nivel de popularidad alto que le permita hacer algún tipo, o que llegue en medio de una crisis o una situación tan difícil que le permita también justificar una reforma fiscal. Pasó en el gobierno de Danilo Medina, pasó también en el gobierno de Luis Abinader en los últimos 3 años. Leonel Fernández aplicó 2 o 3 reformas en forma de parche, pero fue porque cuando llegó en 2004 había una crisis económica y financiera en el país tan profunda que se justificaba. Algo había que hacer. Entonces, bueno, se justificaba. Ahora bien, la República Dominicana tiene el problema de que los impuestos están en tasas a niveles tan altos que aumentarlas más sería prácticamente imposible. O sea, plantearse un ITEVIS de 20% sería inaceptable. Y está en 18%. O plantearse un impuesto sobre la renta que está en 27%, llevarlo a 30 o llevarlo a 31, también sería inaceptable porque le afectaría la competitividad a los sectores productivos, tomando en cuenta que en la mayoría de los países similares al nuestro en la región tienen más o menos esos niveles impositivos. Por lo tanto, la otra alternativa sería ampliar base imponible o enfrentar los niveles de evasión con base en una mayor supervisión. Y yo creo que enfrentar los niveles de evasión no es tan difícil en algunos aspectos. Uno de ellos es el aspecto que generalmente no le presta mucha atención la autoridad, y es el aspecto relacionado con las áreas donde el Estado ofrece subsidios o exenciones. Si el Estado ofrece subsidios o exenciones fiscales en determinados segmentos o sectores productivos, esos sectores productivos, por estar beneficiándose de recursos del Estado, deberían publicar puntualmente sus estados financieros, auditados por firmas auditoras independientes, como hacen los bancos. Lo que pasa es que los bancos lo hacen por una obligación de normativa nacional e internacional. Todos los meses los bancos tienen que publicar sus estados financieros. E incluso trimestralmente, anualmente tienen que presentarlo en los medios de comunicación, en los periódicos, en medios de comunicación de circulación nacional. Tienen que publicar su estado financiero obligatoriamente. Entonces ahí sabemos si un banco está evadiendo o no está evadiendo. Bueno, y si está evadiendo, entonces al final tú dices, bueno, ¿y por dónde está evadiendo? Porque como quiera que sea, tuvo que reportar ahí sus operaciones y tuvo que presentarlas. Ahora, los bancos lo hacen porque existen normativas nacionales e internacionales que les obligan a eso, por ser un sector tan delicado como el sector financiero. Incluso ahí está la ley de lavado de activos, la ley monetaria y financiera y todo eso. Pero el gobierno subsidia, por ejemplo, el combustible para generación. Como subsidia el combustible para generación, las empresas generadoras de electricidad que son privadas y reciben un combustible que es subsidiado, deberían entonces publicar sus estados financieros y transparentar de manera pública, cuánto le entró, cuánto reportaron, cuánto ganaron o cuánto no ganaron, para pagar sus impuestos con base en lo que publiquen y no con base en lo que le manden impuesto interno y que entonces, bueno, un tejemaneje por aquí, no, una firma auditora internacional, independiente, que no se va a arriesgar a prestarse a situaciones que tengan que decir entonces si se hizo o no se hizo con transparencia. Las organizaciones sin fines de lucro tienen que publicar sus estados financieros, publicarlos, no mandárselo a una institución, no, publicarlos. El caso que yo mencioné recientemente de la ley de cine, que se ha convertido en un instrumento de evasión de impuestos brutal. Pero los reportes de gastos de las producciones cinematográficas se le mandan a DG Cine, y DG Cine que entonces se lo manda a impuesto interno. No. Como usted recibe incentivo a través de la ley de cine, usted tiene que publicar sus estados financieros. Las empresas productoras de cine, productoras de audiovisuales, todas tienen que publicar sus estados financieros, auditados por firmas independientes, para ver entonces si hay o no hay algún tipo de nivel de ganancia o nivel de pérdida, y para ver entonces si están pagando sus impuestos completos. Y esa sería una muy buena forma de aumentar los ingresos del Estado.
Pero también está el sector salud. El sector salud es uno de los sectores más subsidiados por el Estado. ¿Y cuántas veces usted ha visto un estado financiero de una clínica privada? Que recibe como quiera recursos a través, bueno, que lo atendieron, espérate, fue el subsidio, el régimen subsidiado, ¿dónde está? ¿Dónde están los estados financieros? Por poner un ejemplo, pero vamos a otra vez, los laboratorios. Esos laboratorios que hacen análisis, pruebas de laboratorio. Bueno, a través del régimen subsidiado, a través del régimen contributivo, a través del SENASA, bueno, como quiera son instituciones del Estado. Una prueba, un Estado, un tratamiento médico que cuesta $1 millón. Bueno, pero ¿quién lo audita eso? ¿Quién audita eso para determinar si ciertamente se gastó esa cantidad de dinero en ese tratamiento y si ciertamente el paciente era ese paciente específicamente? Se publicó, se levantó, se dio la información. Pero aparte de eso, no hay un órgano del Estado que se encargue de hacer ese tipo de supervisión de manera efectiva. Porque aquí cacareamos mucho la Contraloría con las instituciones del propio Estado. No. Es con las instituciones del sector privado que reciben recursos del Estado, directa o indirectamente. Las zonas francas. Oh, señores, el sector de zona franca aquí. Resulta que el 25% mínimo de las empresas de zona franca de la República Dominicana son de empresarios dominicanos. Fíjense que las zonas francas están llamadas a ser empresas de capital extranjero, se instalan en un país para la exportación. No. El 25%, hasta hace 7, 8 años, el 25% era de empresarios dominicanos. Empresarios dominicanos que tienen empresas de zona franca que no pagan impuestos sobre la renta, que tienen otras exenciones de otros bienes del Estado, pero que también son dueños de empresas normales que sí deben pagar impuestos sobre la renta. Ahora, ¿quién determina cuando un empresario que tiene una empresa regular y tiene una empresa de zona franca, cuando importa un producto, entra para la zona franca o entra para la otra empresa? Y de repente, eso va para la zona franca. Entonces no paga impuestos. Porque no paga impuestos porque va para la zona franca, pero de repente cuando tú ves el vehículo, el camión, la flota o la materia prima, lo que sea, no, pero eso lo están utilizando en la otra empresa del mismo empresario. ¿Quién lo audita eso? Tenemos un Consejo Nacional de Zona Franca de Exportación, que se supone que es el órgano regulador del sector de zona franca, que lo único que hace es anunciar todos los meses, aprobamos tantas zonas francas que van a generar tanto empleo, tantas zonas francas que van a generar tanto empleo, pero nadie hace un levantamiento de si esas empresas ciertamente se están operando y si está haciéndose efectiva la exención impositiva que se le da para la empresa de manera específica. Nadie hace ese levantamiento. Y ahí también es una fuente para aumentar las recaudaciones sin la necesidad de eliminar los incentivos, pero también sin la necesidad de crear nuevos impuestos. No hay que hacer reforma fiscal. Y si aumenta la recaudación de inmediato, va a aumentar la recaudación. Porque cada quien tiene que transparentar sus números. ¿Y por qué usted tiene que publicar su estado financiero y tiene que estar auditado constantemente? Porque usted recibe dinero del Estado. Y todo el que recibe dinero del Estado tiene que ser auditado. Y eso pasa. Menciono lo de las empresas de zona franca porque es uno de los sectores de mayores exoneraciones que tiene este país. Pero no solo eso, sino que ahora hay una avalancha de empresas que se están transformando a zona franca. Ustedes no se imaginan, vayan a ver. Empresas, nosotros estamos convirtiendo en una zona franca. La mayoría de empresas productoras de ron de este país, están en el régimen de zona franca. Las empresas de tabaco de este país, todas las exportaciones de tabaco están en el régimen de zona franca. ¿Ay, por qué en el régimen de zona franca? Bueno, porque ahí hay exenciones. Pues esas exenciones tienen que transparentarse. Pero no transparentarse para saber qué se le está exonerando a cada una de esas empresas, sino para que cada una de esas empresas presente su estado financiero y haga su reporte de pago de impuestos real. Y así entonces sabemos. Pero no solo eso. Las empresas de zona franca tienen el derecho de comercializar en el mercado local hasta el 20% de su producción. El otro 80% es para exportación. ¿Cómo sabemos que ciertamente solamente comercializan el 20% aquí? Y ese 20% que se comercializa aquí sí paga todos los impuestos. O sea, tú dices, no, tú puedes comercializar parte de tu producción aquí, en la República Dominicana. Ahora, esa parte, que es el 20%, tiene que pagar todos los impuestos. La que va a quedar exonerada es la que tú produzcas para exportación, que es el otro 80%. Pero ¿quién hace el cruce? ¿Quién determina que no comercializaron aquí un 30, un 40, un 50? Y reportaron que no, que eso fue para exportación. ¿Quién determina? Para entonces ver si pagó o no pagó los impuestos correspondientes. Nadie lo hace, nadie lo supervisa. Entonces esas son las fuentes que el gobierno debería aprovechar a los fines de obtener mayores ingresos de parte del sector privado sin la necesidad de aumentar o crear nuevos impuestos y sin la necesidad de eliminarle las exenciones a esas empresas, porque no es que se las eliminen, no. Es que como
está recibiendo sanciones, tiene que ser una empresa transparente, tiene que publicar sus estados financieros. Así entonces el DGI dice, no, espérate, tú antes me reportabas de que tuviste pérdida, no, ahora yo veo que tú tienes ganancia. O no, ahora tú me estás reportando tus estados financieros reales y tú el año pasado que te ganaste 100 millones, o este año te ganaste 300 millones, mira qué interesante. Porque tiene que transparentar sus estados financieros. ¿Por qué? Porque usted está recibiendo directa o indirectamente recursos del Estado a través de exenciones impositivas o de subsidios. Esa es la mejor forma de aumentar las recaudaciones sin enfrentar el problema de tener que crearle más impuestos a una población que paga impuestos y que ya no aguanta más carga impositiva. Francis.